Saludos a todos, bienvenidos al canal. Les saluda el profe Javier. El tema que les dejo el día de hoy se trata sobre la fórmula mínima o empírica y la fórmula molecular. Comencemos. La fórmula mínima o empírica es la relación más simple que existe entre los átomos de un compuesto y para determinarla es necesario conocer su composición porcentual o su análisis en unidades de masa. La fórmula molecular es la relación que existe entre los átomos de los elementos de una molécula real o verdadera. Veamos cómo es esto. Ejemplo. Al determinar por análisis la composición, se encontraron los siguientes valores. $70 gramos de hierro y 30 gramos de oxígeno. Pregunta, determina su fórmula mínima o empírica. Nos vamos a auxiliar de esta tablita para que se nos haga mucho más sencillo. Y vamos a colocar el elemento en una columna, masa atómica en otra columna, el peso en gramos, o puede ser en por ciento también, en otra columna, peso entre la masa atómica en otra columna, y en otra columna se va a dividir el resultado que nos dé entre el menor. Y en otra columna, los subíndices que van a ser incorporados al elemento para completar la fórmula mínima. El elemento, en este caso, nos dan hierro y nos dan oxígeno, por lo tanto, en esa columna anotamos el hierro y el oxígeno. En la masa atómica, buscamos en la tabla periódica, redondeamos el hierro 56, oxígeno 16. El peso en gramos o en por ciento, en este caso nos lo están dando en gramos, por lo tanto, para el hierro es 70 gramos, anotamos los 70 para el hierro, y para el oxígeno 30, anotamos aquí 30 para oxígeno. En la siguiente columna es el peso, es decir, el peso en gramos que se nos da en el problema entre la masa atómica del elemento. En este caso, el peso en gramos del hierro es 70 entre la masa atómica que es 56. 70 entre 56 nos da 1.25. Y hacemos lo mismo para el elemento oxígeno. Su masa atómica 16, peso en gramos o en por ciento 30, entonces peso de 30 entre 16. Nos da un total de 1.875. En la siguiente columna vamos a dividir este resultado, ambos, entre el menor, como son estos dos valores nada más, correspondientes a hierro y oxígeno, pues esos son los únicos que vamos a relacionar y que vamos a dividir entre el menor. Es decir, el menor de 1.25 y 1.875, pues está claro que es 1.25. Entonces, 1.25 entre el menor, que es este mismo, entre 1.25. Y esto nos da un total de 1. Y para el oxígeno, 1.875 entre el menor, o sea, 1.25. Nos da un total de 1.5. Como aquí todavía no tenemos valores enteros, este resultado que me dio lo voy a dividir entre 2. Este sí me da entero, pero ya este no. Pero vamos a multiplicarlo por 2 para que me dé este entero, pero también tengo que multiplicar este 1 por 2. Es decir, ambos lo vamos a multiplicar por 2 para que me dé un entero. Es decir, este 1, aquí lo tengo, 1 por 2 me da ahora sí un entero de 2, y 1.5 por 2 me da entero, igual a 3. Ahora sí, ya tenemos los subíndices. Esos subíndices son los que van a corresponder a cada uno de los elementos. Este 2 corresponde al hierro, por lo tanto, la fórmula mínima va a ser para el hierro, tiene este 2 que está aquí, le corresponde al hierro.
Y este 3 que está aquí le corresponde al oxígeno. Es por ello que anotamos aquí el oxígeno con este 3 que le corresponde. Por lo tanto, aquí tendríamos la fórmula mínima para la composición de este compuesto. ¿Entendido? Muy bien. Veamos un ejemplo más. Ejemplo. El análisis elemental de una sustancia pura, blanca y cristalina es de carbono igual a 26.7%, hidrógeno igual a 2.23% y oxígeno igual a 71.1%. Pregunta, determina su fórmula mínima y su fórmula molecular si el peso molecular de la sustancia es de 90 gramos por mol. Vamos a utilizar la misma tablita. Recuerden que en este caso se van a encontrar tanto la fórmula mínima como la fórmula molecular. Anotamos la tablita de nueva cuenta en una columna elemento, masa atómica en otra, peso en gramos o por ciento en otra y peso entre la masa atómica en otra. Vamos a dividir entre que sea el resultado que nos dé más, que sea menor en otra, subíndices en otra y la masa molar o el peso molecular que lo vamos a necesitar en otra. Bien, anotamos el elemento, el carbono, también tenemos hidrógeno y también tenemos oxígeno. Los acomodamos, se acomodan de esta manera. Masa molar masa atómica, para el carbono, aquí tenemos 12, hidrógeno 1, oxígeno 16, ya redondeados. El peso en este caso es en por ciento, para el carbono 26.7, para el hidrógeno 2.23, para el oxígeno 71.1. Ahora sí, peso entre la masa atómica, es decir, 26.7 entre 12, los acomodamos de esta manera, 26.7 entre 12, obtenemos un valor de 2.22. Para el hidrógeno, 2.23 entre 1, el resultado 2.23. Para el oxígeno, 71.1 entre 16, nos da un valor de 4.44. De estos tres valores, elegimos el menor. ¿Y cuál es el menor? Pues 2.22. Aquí podemos ver claramente que es el menor. Por lo tanto, cada uno de ellos se va a dividir entre el menor. Para el carbono, 2.22 entre el menor, 2.22, nos da igual a 1. Para el hidrógeno, 2.23 entre 2.22, porque fue el menor, igual a 1.004. Y para el oxígeno, 4.44 entre el menor, 2.22 igual a 2. Aquí podemos observar pues que ya tengo un entero, prácticamente el punto 004 lo redondeamos a 1 y aquí hay entero también 2. Por lo tanto, los subíndices tenemos 1, 1 para el carbono hidrógeno y 2 para el oxígeno. Y de esta manera, entonces, obtenemos nuestra fórmula mínima. A partir de estos subíndices, nos vamos con la fórmula mínima y decimos que el carbono tiene 1, por lo tanto ese 1 le corresponde al carbono. Para el hidrógeno también tenemos 1, aquí lo podemos ver, 1 le corresponde al hidrógeno y este 2 le va a corresponder al oxígeno y aquí lo podemos ver. Como no se escriben los unos, pues nos va a quedar de esta manera. CHO2. Ya no necesitamos ponerle los unos. Ahora sí, ya tenemos nuestra fórmula mínima, pero también nos pide nuestra fórmula molecular. Por lo tanto, vamos a utilizar para ello, pues, un factor. Un factor en donde tenemos que dividir el peso molecular del problema entre el peso molecular de la fórmula mínima, es decir, de esta fórmula mínima. Y necesitamos conocer cuál es la masa molar o el peso molecular, pues, de esta fórmula mínima. Entonces, como ya tenemos aquí carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16, vamos a ver cuál es esa masa molar o su peso molecular.
En el caso del carbono tenemos 1, por lo tanto sería 12. 12 por 1, 12. Y hidrógeno tenemos 1, por lo tanto sería 1. En el caso del oxígeno tenemos 2, por lo tanto 2 por 16 me da 32. Por eso es 32 aquí. Ahora sí ya sumamos estos valores, 12 más 1 más 32 nos da un total de 45. Esa es la masa molar o el peso molecular de la fórmula mínima de este compuesto. Recuerden que este 45 está dado en gramos por mol. Ahora sí nos vamos al factor. El factor es igual al peso molecular del problema. El problema me da 90 gramos por mol. Por lo tanto, escribo 90 gramos por mol. Entre el peso molecular de la fórmula mínima, el que acabamos de determinar, 45 gramos por mol. 90 entre 45, porque es una división, nos da un valor de 2. Ese 2, que está aquí, que lo pueden ver como resultado del factor que nos dio, lo vamos a multiplicar por cada uno de los subíndices que nos dio la fórmula mínima. Es decir, para el carbono tenemos 1. 1 por el factor que es igual a 2, por lo tanto, para su fórmula molecular, ese 2 le corresponde al carbono. Y para el hidrógeno tenemos 1. Ese 1, pero por el factor sería 1 por 2, 2. Ese 2 le correspondería al hidrógeno. Y por último, tenemos el oxígeno. Aquí tenemos 2. Por 2 del factor me da un valor de 4. Ese 4 le corresponde al oxígeno. Y de esta manera obtenemos la fórmula molecular de ese compuesto. Espero que les haya quedado claro. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like y nos vemos en un próximo video.